Y la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al verso 8. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Sacrificios espirituales. Esta carta escrita por el apóstol Pedro a la iglesia en todo el mundo, es decir, a la iglesia que está esparcida en todas partes, no importa tribu, raza, color o tamaño, o en qué parte del mundo se encuentren los cristianos, a ellos está dirigida esta carta. La iglesia es sacerdocio de Dios. El apóstol Pedro escribe que la iglesia es un sacerdocio santo, que ofrece sacrificios espirituales. Hay varios tipos de sacrificios que la iglesia debe ofrecerle al Señor. Por tanto, hemos de conocer que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, según dice Hebreos 10, 18, 20. Primero, oración. Es el incienso sobre el altar de oro, dice Apocalipsis 5, 8. Y capítulo 8, verso 3. De tal manera que entonces cuando nosotros oramos es el perfume que llega ante Dios, en lugar del incienso que se quemaba para calmar a Dios. De tal modo que entonces la oración es el incienso en el altar del Señor. La oración es el arma mayor de la iglesia. Los resultados de la falta de oración son el frío, la indiferencia espiritual y la incredulidad. ¿Quiere usted ver creyentes desanimados, frívolos, que les da lo mismo ir al culto como no ir, testificar del Señor como no hacerlo? Son aquellos que nunca les gusta orar, buscar a Dios en oración. Quiere ver creyentes indiferentes a la vida espiritual, que con solamente que cantan ya creen que eso es estar lleno del Espíritu Santo. Se necesita esa llenura diariamente. Y también una iglesia que aún no cree ni lo que dice la palabra de Dios. Hay congregaciones hoy día que están allí reunidos, pero no están creyendo lo que la palabra de Dios dice. Todo eso es la falta de oración. Por medio de la oración, Dios se mueve hacia el hombre y el hombre se mueve hacia Dios. Por eso hay un himno que nos dice: fe mueve la mano de Dios. Cuando oramos, movemos a Dios. Dios no bendice a las máquinas, ni a los métodos por los hombres, pero sí bendice a la iglesia que ora, que busca en oración a su Dios, que esta es la comunión que tiene siempre con el Señor. Y luego dice la Escritura: ser edificados como casa espiritual, real sacerdocio. Dios cumplió el orden de las cosas, hizo a cada creyente reyes y sacerdotes. Como reyes, ese es el sacerdocio real para con Dios. Como sacerdotes tenemos el privilegio de acercarnos a Dios sin intermediarios. Nosotros necesitamos a alguien que esté llegando delante de Dios en lugar de nosotros. En el Antiguo Testamento, este era el problema que había, que una persona podía ofrecer un sacrificio a Dios, pero era a través del sacerdote. Pero en la palabra de Dios, dice la Escritura, en Hebreos 10, 20, que Dios nos abrió un camino nuevo y vivo
Nos abrió Jesús este camino hasta la presencia de Dios, para que cada uno podamos llegar ante el Señor en oración. Y qué privilegio poder tener ese momento de buscar a Dios en oración, llegar ante su presencia, orando y pidiendo en su nombre. Oración. Son 3 pasos importantes: oración, acción de gracias, adoración y alabanza. Oración es ruego, súplica, pedir. Acción de gracias es reconocer lo recibido y hacerlo manifiesto delante de Dios con gratitud. Cuando nosotros pedimos, oramos, pedimos, pero cuando recibimos, hemos de dar gracias a Dios. Adoración. Adoración es el tercer paso. Adoración es la acción del alma arrodillada ante Dios, con todo alma, mente, corazón y fuerza. Sacrificio de la iglesia. En Hebreos capítulo 13, verso 15. Es profunda adoración y absorbida en contemplación en la majestad de Dios. El orar nos ocupa nuestras necesidades. En acción de gracias nos ocupan nuestras bendiciones y agradecemos al Señor. En la adoración nos perdemos en la reverencia y somos absorbidos en la presencia del Señor Jesucristo. Y yo quiero preguntarle a usted, hermano creyente, si ha tenido usted algún momento verdaderamente de adoración. Ese momento de adoración no es simplemente palmear las manos o cantar. Adoración no es un momento tan bello donde usted se olvida de usted mismo, se olvida de su familia, se olvida de los quehaceres y usted se encuentra en un momento en la presencia de Dios y sinceramente, cuando uno llega a ese clímax tan importante, no quisiera ni regresar. Como la acción de gracias es un nivel más alto que la oración, también es más alto la adoración que la acción de gracias. Pero la acción de gracias es el eslabón entre la oración y la adoración. Así, la adoración está al nivel más alto. Es con la adoración que el Señor se complace más, porque es cuando nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios. Los sacrificios que la iglesia debe presentar. Primero, oración. Mateo 7:7, Lucas 18:1, Juan 14:14. Segundo, acción de gracias. Salmo 75:1-2, Salmo 104 y Lucas 17:5. Adoración. Adoración. Deuteronomio 6:13 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo servirás. Jesús lo repite en Mateo 4:10 y Juan 4:24 también lo dice. Dios es espíritu y busca adoradores que adoren en espíritu y verdad. Alabanza. Hebreos 13:15 nos dice también que debemos de adorar al Señor en alabanza. También es importante la asistencia a los cultos, como dice Hebreos 10:25. Hay pecados de omisión. Los pecados de omisión son aquellos: la falta de oración. Los creyentes no oran. Los creyentes no testifican de Jesús. Los creyentes no leen la palabra de Dios. Estos son pecados de omisión en los cuales no lo dejan crecer y son como parásitos en la vida de los creyentes. Libérese de eso y sírvale al Señor con un corazón sincero delante de Dios. Qué privilegio es tener la oportunidad de llegar delante de Dios en oración. Cuando usted va envuelto en el nombre de Jesús, ninguno de los ejércitos celestiales está en la obligación de detenerlo. Usted nota aquí en los hombres, por ejemplo, usted quiere hablar con cualquier hombre de una eminencia en el país, necesita un montón de un protocolo tremendo para poder llegar hasta ahí, autorización de acá y de allá al otro. Pero cuando usted va delante del Señor, envuelto en el nombre de Jesús, por eso nos ha dicho que todo lo que pidamos lo hagamos en el nombre. Ahí tenemos la protección. Y oiga bien lo que dice el verso 8. Y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Estos son los religiosos de quien le hablaba desde hoy. Tropiezan en la palabra. En la misma palabra se enredan y caen y desobedecen al plan de Dios. Pero usted, amigo oyente, alce su voz y testifique. Realmente, Jesús
es el nombre de Dios.